En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Empieza en Radio Éter. Arranca, se viene, especial de política económica, cómo contar cosas, hoy en Radio Éter. Se expande la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día, la camioneta que cabeza más concheta, tienen plena conciencia en esta mierda, se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando y al primer mundo están empachando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno. ¿Quién no sabe que son todos chorros? Si te enteraste hoy, será de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Puedo concentrarme y no pensar, descansar el valero. Esa es la enema para el obrero. Organización internacional revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Eso es antiguo, me dijo un coso, ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora, míralo ahora si eso es la moda. Lo que todos sabemos está prohibido, vos sos el reflejo de los dormidos. Defender a las compañías no es cosa mía, no es cosa mía. Con la cara del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía, van a usar la primerísima figura. Hay millones que no facturan y laburan por la culpa de tu estructura. Compañía, radio censura, todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia y con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Las manos de Filippi abriendo el especial económico de cómo contar cosas en Radio Éter. Atención, atención, porque el material periodístico que tenemos en el día de hoy va a dar que hablar. Me es difícil estructurar y organizar todo un discurso macroeconómico, así que voy a empezar por el principio. ¿Qué es en sí la macroeconomía? ¿Qué es una política económica? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es el impacto que tiene en esta sociedad? En principio, cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de un sistema interconectado de variables. Variables tales como el PBI, que es el Producto Bruto Interno, la inflación, el tipo de cambio, la actividad laboral, cosas que repercuten en la realidad argentina. Y voy a empezar por lo que me llamó la atención de las últimas semanas, justamente de las personas más especializadas en el tema, de las personas que analizan la realidad política, la coyuntura, lo que está pasando en este momento. Y voy a arrancar con un tipo que cree que lo que se está haciendo
en este momento que las decisiones que está tomando el gobierno actual están bien. Y no lo dice, creo yo, desde el fanatismo, desde la radicalización. Lo dice desde lo que opina, desde lo que piensa. Estoy hablando del señor Leandro Sicarelli, conocido como el zar de las finanzas, que es el podcast más escuchado de Spotify en las últimas 2 semanas. Un podcast número 1 hablando de finanzas. El podcast se llama Financiero, Monetario e Irreverente. Sospecho quizás que la combinación entre lo financiero y lo reverente es el fuerte. Y es la realidad también que manda en el gobierno. Pero para mí, sin duda, la clave está en el mansplaining, en el explicar, en dejar claro conceptos, pero además, el tipo solapadamente los mastica. Los prueba, los mastica y los deglute. Primero cuenta las cosas, luego las explica y para terminar expresa su conclusión. Y es un especialista en finanzas que dice con efusividad: nos cagaron. Estos tipos nos cagaron. Se venían haciendo lo boludo, lo estábamos puteando en colores y nos cagaron. Estos tipos nos cagaron. Nos la mandaron a guardar. ¿Por qué? Porque tuvieron mucho más huevo de lo que nos imaginábamos. Pero, pará, ¿de qué habla? ¿De qué huevos habla? ¿De qué carajo está hablando? Este recorte, este clip, tiene que ver con las últimas noticias de la política económica. Hay gente que antepone los deseos al análisis. Apúrense y aprovechen porque probablemente no haya un mejor punto de salida después de esto. Por lo menos por un tiempo. Pero esto es una peli larga, pero en el corto, olvídate, ¿qué te estoy diciendo? Va para abajo, te estoy diciendo, amigo. Cuando querían pagar 1.350 pesos, yo que le decía, no hagan nada. ¿Por qué? Porque esperá, si efectivamente el gobierno hace lo que parece que quiere hacer, los dólares paralelos van a ir para abajo. ¿Por qué? Porque va a ser una muy buena señal. Trajeron la plata para no usarla. Va a ser una excelente señal. Va a descomprimir. Y entonces de vuelta, el tipo que no vendía en 1.400 el viernes, hoy te escupe dólares a 1.200. Va a poder decir, es boludo, pero bueno, perdió guita, seguramente. Ahora, el punto es por qué lo hace. Porque la señal ahora cambió. Y ese tipo que compraba en 1.400 diciendo se va a 1.500, se va a 1.600, hoy lo ve en 1.200 y dice se va a 1.000, la concha de su madre, agárrenme los dólares ahora. Te los metés en el orto ahora los dólares. Más allá de la irreverencia, el punto que tiene este tipo es que para él había que hacer esto. Esto es lo que había que hacer. Lo viene diciendo hace tiempo en su propio podcast, pero ahora está expectante porque básicamente le cumplieron los caprichos. En una sociedad todos cumplimos un rol. El mío como analista económico, monetario y financiero, irreverente y toda esa poronga. El mío es decirte que estos tipos hicieron lo que había que hacer. Lo llevé toda una temporada diciendo que hacer un ajuste, corregir precios relativos. Cuando hacen el ajuste y los precios relativos y te digo que está bien, te enojás. Sos tarado, flaco. Sos tarado. Yo no puedo hacer nada. Yo no tengo mucho feeling con mi audiencia tarada. ¿Qué es exactamente lo que hicieron? Lo que hicieron es esto que se conoce como flotación cambiaria. Dejar de fijar el tipo de cambio, dejar de decir el dólar vale esto, y ahora la cosa es que el dólar puede valer entre esto y esto. Hay un techo, hay un piso. Y no lo celebra como un ultraliberal que se coge en Twitter a un cuca, sino que lo celebra con racionalidad, sabiendo que el impacto de esto va a tener consecuencias sociales, pero también que va a tener consecuencias políticas, porque a todo esto tenemos elecciones legislativas acá en un par de semanas y después elecciones de diputados y senadores para fin de año, cerca de octubre, y eso también funciona como un incentivo para retrasar medidas impopulares. Hicieron todo lo que veníamos diciendo que hay que hacer. ¿Y es garantía de que va a salir bien? No, no hay garantías. ¿Puede salir mal? Sí, puede salir mal. Yo les digo la verdad, si haciendo esto sale mal, bueno, no había mucha solución para esto, no hay nada para hacer. Se puede discutir también, a costa de qué o a riesgo de qué. Pero a veces hay que entender que si la cosa no funciona, si el país no camina, si no crece, si no tenés más productividad, si no hay más empleo registrado, si no hay menos informalidad, eso no va a mandar mejor. ¿Se entiende? Entonces los tipos hicieron su parte. Porque aparte teníamos el miedo de que con los incentivos no hagan lo que hay que hacer. ¿Cuáles son los incentivos? La elección. Se van a comer un pijazo ahora los chabones. ¿Por qué? Porque va a subir la inflación, va a ser un quilombo, la oposición va a jugar, que trajiste al fondo, hasta por ahí los afecta electoralmente. Igual. En algún momento voy a hablar bien de los incentivos porque me parece que es algo clave, que determina muchísimas cosas de nuestra sociedad prácticamente en todos los ambientes. Pero volviendo a esto, lo más importante que me parece de la declaración es que el tipo no le aplica un éxito garantizado. No funciona así la realidad. Porque aún creyendo
en este muchacho, la historia deja marcas. Y acá, en la Argentina, no tenemos experiencias cercanas al éxito. En otro momento también voy a hablar del éxito en particular, algo que me viene generando mucho ruido, mucho conflicto, porque hay una idea de éxito superadora en todos los ambientes que va más allá de todo. Pero volvamos a esto. Con suerte, para la mitad del país, un caso de éxito se puede remontar al año 2003, 2004, no sé, pasaron ya más de 20 años de una cierta... De una buena visión, de una popularidad, si se quiere, pero la gente se muere por saber qué carajo hacer en este momento. O sea, no tiene una ilusión de que algo vaya a mejorar. Es caos tras caos tras caos. Y este tipo, Leandro Sicarelli, dice algo completamente contraintuitivo para cualquier argentino que haya vivido los últimos 20, 30 años, que es que el dólar va a bajar. Lo dice casi textualmente con su tono característico y deja muy en claro su recomendación. El dólar no se va a ir a 1400 como dijo Cristina. Esto a propósito lo dijo hace 7 días, 10 días más o menos, cuando fue el fin de semana donde se anunció la banda de flotación. Y también, como dijo Cristina y como esperábamos todos, que el dólar se vaya a cagar, que vaya a 1400 y que no lo puedan sostener y vaya a 1500 y vaya a 1600. Pero el tipo dice, no muchachos, el dólar va a tirar para abajo. Y esto puede salir bien o puede salir mal. Siempre está la posibilidad de que esto se vaya a la mierda para allá. Y si te van y la gente te va a venir a buscar, ¿entendés? Por eso digo, si yo me tengo que sentar con un cliente y me pregunta, ¿va para arriba, para abajo? Va para abajo, flaco, sos boludo, ¿cómo va para arriba? Vente toda la mierda, boludo, va para abajo el dólar. Ahora, cuando estamos en la tele, yo no puedo hacer una cosa así. Pues aparte es una irresponsabilidad. Hay que entender la responsabilidad que uno tiene cuando habla frente a una cámara. Y uno tiene que entender que hay un montón de gente que lo está escuchando, que tiene distintos perfiles de riesgo, que tiene distintas profesiones, que entiende distinto, que decodifica los mensajes distintos. Esto también es clave, la responsabilidad al micrófono. Acá, en Éter, en la Escuela de Comunicación, ni hablar en la carrera de periodismo, que no tengo tanto conocimiento, pero en la carrera de locución tenemos materias específicas para hablar de la responsabilidad legal que hay que tener para abrir un medio de comunicación y también las cuestiones morales, las cuestiones de integridad periodística para justamente saber comunicar. Es una escuela de comunicación. Y volviendo a este tema de la responsabilidad, esto para, obviamente, alertar, para tener en cuenta todo lo que dicen los analistas económicos, porque obviamente hay cada vez más y cada vez son más medios y hay que saber decodificar. En este momento estamos hablando de Leandro Sicarelli, pero les voy a traer otras personas que analizan la realidad política. Pero para terminar de hablar de este muchacho del zar de las finanzas, me gustaría poner el último audio que habla del encuadre de su favoritismo político, si se quiere, que yo, como no lo conocía hace mucho tiempo, no lo tenía tan en claro. De hecho, yo recién lo conozco hace un par de semanas, meses. Pero el tipo se posiciona, habla de ellos y habla de nosotros. Habla desde el lado derrotado. E incluso, en un momento, usa una metáfora futbolera de decir... La verdad, perdimos bien, nos cerraron el orto, el otro equipo jugó bárbaro, hizo todo lo que tenía que hacer, pero además de que hizo todo lo que tenía que hacer, hizo todo lo que nosotros tendríamos que haber hecho, o lo que a mí me hubiera gustado que mi equipo hiciera. Escuchen lo que dice Leandro Sicarelli acerca del valor y de los huevos que tuvo el gobierno. Tiene mucho más huevo que nosotros, aparte, ¿eh? Ahora se van a hacer el peronismo en los barrios... Esto es tener huevo, boludo. Hacer lo que hay que hacer. Por más que no te sumen una encuesta. ¿Sabés lo que me hubiese gustado a mí? Que sea uno nuestro que esté ahí diciendo, loco, ya está, vamos a sacar el cepo porque no va más. Pero lo electoral, no importa lo electoral. Ya después veremos. Esperemos que haber hecho lo que hay que hacer garpe más que los impactos de hacer lo que hay que hacer. Que van a ser dolorosos. Me parece interesante porque el tipo no corre desde Corea del Centro. No corre desde una línea editorial que se le pueda achacar cierta tibieza. El tipo señala una virtud del rival. Señala que las personas con las que él no concuerda están haciendo algo con lo que él claramente concuerda. Y sobre esto, sobre el nosotros y ellos, me gustaría señalar a otro de mis analistas políticos favoritos. Una persona que no puede identificar la diferencia entre un reconocimiento a una política macroeconómica y una impugnación a una política de seguridad, para mí es una persona que no está capacitada para una discusión pública, que yo no la honro como interlocutor o interlocutora para una discusión pública. Claro, él habla de una cuestión que se debatía
en las épocas de los primeros gobiernos kirchneristas, que era el tema de la polarización. ¿Qué hago con este paquete? ¿Compro todo o no compro nada? ¿Estás a favor o estás en contra? Yo planteo esto y entonces alguien te responde en redes, bueno, pero la inflación bajó, ¿no? Sí, la En inflación el bajó. kirchnerismo, vos tenías el salario, algo que se discutió acá, de hecho, el salario en dólares más alto de América Latina y te estabas comiendo las reservas. Si alguien no puede decir esas dos cosas porque inmediatamente es impugnado, para mí saben que no está capacitado para Como discusión yo pública. creo Que el peronismo tiene como condición indispensable, ya no necesaria, necesita de manera indispensable dejar de subestimar el impacto que tiene la inflación en la vida de la gente que el peronismo dejó de representar. Estoy que son los absolutamente de acuerdo. trabajadores. La cuestión de la impugnación, la discusión pública, la polarización. ¿Compro todo o no compro nada? ¿Estás a favor o estás en contra? Y se puede hacer una cruel comparación o un chiste, bien podría ser, que es mirá la economía de los nazis. Sí, bueno, mataban judíos, homosexuales, comunistas, pero qué nivel bajo de desempleo que tenían, ¿no? Claro, una exageración, una hipérbole. Que también permite señalar que a este gobierno se lo acusa de fascista, de ultraderecha, y es difícil adjudicarles las mismas atrocidades que a los anteriores fascismos. Yo tengo un amigo con el que siempre debatimos mucho del conflicto de Medio Oriente, y él me cuenta que la definición de genocidio en sí, hablando de Israel, de Palestina, de la Franja de Gaza, la definición de genocidio se crea luego de la Segunda Guerra Mundial. Después busco que hay un abogado polaco que acuña el término en un libro que escribió en el 44, y él me dice que de la misma manera, años más tarde se puede reconfigurar la definición para encuadrarla en parámetros actuales. Yo, por hablar, defiendo el sionismo israelí en sus términos de base. No creo que el Estado de Israel, aún con las atrocidades cometidas, terribles, esté cometiendo un genocidio. Más que nada por la intención, a mi parecer, indispensable para el genocidio, que es querer exterminar una población entera. Igual, lo que terminamos discutiendo siempre con mi amigo también, actuario especialista en economía, que acerca más, quizás para su lado la discusión, es si las acciones del Estado israelí configuran un genocidio o si es algo ligeramente diferente, que es, digamos, mi posesión, y que no viene, que no hace tanto la diferencia. Pero volviendo a la política nacional, al mapa chico, a nuestra aldea, esta discusión, creo yo, le hace un flaco favor al oficialismo. Le está dando una salida fácilmente contrastable. Yo no asesiné indiscriminadamente a un grupo de personas, te puede decir este gobierno. Alguien que le dice fascista, alguien que les dice nazis. Sí, los atacó, los agravió, creó una situación beligerante. Y eso, creo que con decidida inteligencia, complica muchísimo justamente de lo que hablaba Jodorowsky, de la discusión pública. Y por eso hay que hacer banderas, hay que plantarse en algunos momentos, porque si no, esto después se puede complicar más y más y más. Pero si no dejas plantadas postas en momentos determinados para en algún momento cosecharlas, el camino no es un camino más luminoso, no es un camino de más encuentro, es un camino donde esas separaciones se hacen cada vez más profundas. Mientras más preciso sea en aceptar lo que me parece bien de alguien que odio, más cerca se puede estar de un futuro un poco más amable, de algún encuentro, si se quiere, de algún camino en común, que es también interesante para pensar si uno puede unirse con alguien que odia. Yo podría abrazarme con alguien que me odia profundamente, con un nazi, por ejemplo, con una persona que detesta a los judíos. Yo podría abrazar a ese nazi si ese nazi me pudiera abrazar a mí, si él quisiera. O sea, a mí lo que me molesta del nazismo es la condición del odio, del exterminio. Si dejaran de odiar al prójimo, perderían también su condición de nazis o de fascistas. Bueno, más allá de eso, más allá de cuál sea el debate, creo que hay que empezar a plantear la forma de un futuro un poquito más amable, un poquito más posible para la convivencia. Ponele que bajaron la inflación. Eso No es ponele. No es discutible que bajaron la Pero inflación. sigue altísima, boludo, con un precio muy alto. Claro, pero a lo no que es voy... una inflación de 2.2. Eso está, eso es estoy de acuerdo. altísima. Pero vos no discutís las cosas en el vacío.
Vos discutís Sí. las cosas en función de lo que recibiste. Porque si discutimos las cosas en el vacío, yo te puedo decir que Cristina dejó una pobreza inaceptable. Pero no, porque Cristina dejó una pobreza de 25 puntos porque la recibió en 70. Sí, sí. Porque cuando a mí me dicen que el dólar está atrasado, tío, totalmente. Pero con el dólar atrasado, el último gobierno tenía 6 puntos de inflación y este tiene 2,7, 2,3, 2,8, 3. Claro, y ahí Mengolini le dice, bueno, vos decís, pero ahora la pobreza también está mal. Y que puede funcionar, puede no funcionar, como decía el zar de las finanzas, puede salir bien, puede salir mal, y bueno. Eso es lo que decía el PRO, Sí. Macri, sobre Cristina, Sí. cuando estaba una suerte de oposición amigable que decía esto sí, esto no, está bien la política de derechos humanos, pero está mal el atropello a los medios de comunicación. Entonces Macri, ¿qué decía en ese momento? Para buscarlo, pueden ver. El grupo A de Patricia Bullrich, etcétera. ¿Qué decía? Decía eso. Decía, Todo no. decía, este es un gobierno chavista Sí. que o estás a favor o estás en contra. Bueno, eso hablaba justamente de lo que hablábamos antes de comprar todo, de comprar nada, de la polarización. Pero básicamente lo que quería escuchar era que tenés, si esto sale mal, tenés el mismo problema que tenías antes, pero en vez de 6% de inflación lo tenés en 2 y lo tenés en 3. Y entonces, vamos a eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? Porque Argentina no tenía un problema cultural cuando asume Milei. Tenía un problema de inflación y un problema macroeconómico. El problema de inflación se redujo sensiblemente. El problema macroeconómico no. ¿Por qué? Porque es un programa que no es sustentable. Para mí, no es sustentable. ¿Cómo? ¿Cómo no es sustentable? Venimos hablando de la sustentabilidad. Si tenemos superávit fiscal, si tenemos emisión cero, si ya entra más dinero del que sale, si ya cuidamos las cuentas, si ya pasamos una motosierra, ¿cómo que no es sustentable? Ahora, sí, lo que te demuestra esto son dos cosas. Primero, que con superávit y sin emisión no se terminaba la inflación y no mágicamente te iban a sobrar los dólares. Lo estamos viendo 2 meses después que lo diga el gobierno. Te demuestra también que la inflación no es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, por si había alguna persona en la Argentina que todavía creyera eso. También te demuestra que sí es muy importante dejar de pensar que los precios suben porque hay 4 señores malos que los empujan así en el supermercado, porque a menos que Argentina tenga la desgracia de ser el único país de América Latina o uno de los pocos países de América Latina en que los empresarios son malos y en el resto de los países son buenos, en el resto de los países hay empresarios, la inflación no es 200 puntos al año, y tiene otras condiciones macroeconómicas que hacen que la inflación no sea 200 También puntos hay al algo que año. parece- Claro, esto me recuerda muchísimo a lo que eran las épocas del kirchnerismo. De esta cosa, bueno, pero acá los empresarios... Sí, bueno, pero o sea, realmente la comparación con otros lados se puede hacer históricamente, no corresponde a una etapa, a una época, a un gobierno o a un lugar. Y con una definición que ya se ha escuchado, discuten justamente Jodorowsky y Mengolini. Para mí esto es kirchnerismo de derecha en términos de praxis política. A ver, ¿con qué? Es la toma de decisiones. El que no te importe lo que dicen los medios de comunicación, el que no te importe lo que dice el Centro Democrático de la Argentina, el que no te importen las formas. Lo que dice Iván queda claro que de Cristina no eran las formas lo que molestaba. Que no era, bueno, sí, no se le ve, pero ¿cómo habla? ¿Qué mal habla? Bueno, muchachos, se acabó esa discusión porque a todos los que le molestaba, cómo hablaba Cristina, lo que le molestaba la cadena nacional, lo que le molestaba la irreverencia, la prepotencia, lo que sea, votaron a un demente. O sea, Cristina queda chica al lado de la persona que nos está gobernando. Pero volviendo al caso, algo que realmente me emocionaba del kirchnerismo, por la división de esta que expresa Jodorowsky del kirchnerismo de derecha, lo que a mí realmente me toca en mi juventud era justamente la capacidad que tuvo el gobierno de Néstor y de Cristina de optimizar todas las herramientas de poder de la política argentina. Porque incluso cuando se puede debatir en pos de qué, si fue para reducir la desigualdad, para su propio enriquecimiento, para quedar en la historia como vaya a saber qué, durante años se retransformó la política y la opinión pública sobre la política. Porque cuando yo era chico era casi una mala palabra la política, no sirve para nada, son todos iguales.
el kirchnerismo retransformó eso. Para mí el caso más emblemático es Canal 7, la televisión pública, que tenía 0 espectadores en todo momento de mi vida, hasta que el gobierno de Néstor y Cristina decide darle un lugar central, decide ponerlo entre Telefe y Canal 13 en la grilla de programación, en las viejas épocas cuando mirábamos tele, y sobre todo asignarle un presupuesto, asignarle un contenido, darle preponderancia. Lo que ahora se conoce como la batalla cultural, lo ponderó el kirchnerismo. El kirchnerismo le puso eso como una valorización de una herramienta que después queda, que después la puede usar cualquier gobierno. Entonces, creo que ahí se acerca un poco al kirchnerismo derecha. Esto de lo que se conoce simplemente como utilizar las herramientas del Estado. El gobierno también celebra algo que a mí me parece un gesto. Yo los chicaneo permanentemente con esto de ser cucas, pero el gobierno ahora está celebrando una especie de intermediación en los precios, ¿no? Está celebrando una especie de rol activo de supermercadistas en rechazar seteo de precios de algunas de las distribuidoras o productoras. A partir de ahí, podemos hablar del discurso, de lo que se dice. Y para eso, me parece interesante la mirada de un reconocido forista, también analista de la realidad, llamado Carlos Maslatón, sobre la apertura económica de este gobierno. Y lo que vale no es lo que declares, sino lo que hagas. Está bien, pero el camino no va hacia la apertura. No. Quizás de forma gradual. No, lo que yo creo que las declaraciones van a la apertura. Pero no sé si la política va hacia la apertura. Fíjate que el caso de Es para la tribuna. No, hay gente que está confundida. Para la tribuna, las declaraciones y las acciones me hace acordar a algo impactante que vi en su momento en la televisión pública, que son unas declaraciones de Sturzenegger, el expresidente del Banco Central de la República Argentina, durante el gobierno de Macri. Sale en una nota hablando en inglés y voy a poner ahora el audio en inglés y lo voy a ir traduciendo arriba porque no puedo evitar el mansplaining, pero lo que proclama ahora el tipo es lo que dice antes de su primer debate en televisión nacional. Antes de ir a debatir a TN A Dos Voces, se prepara con su asesor político, Jaime Durán Barba. Escuchemos lo que dice Sturzenegger. I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. He says, look, I want to ask you to do 4 things in this debate. Bueno, dice que recibe el coaching de Jaime Durán Barba, que solo tiene que hacer 4 cosas y va a estar bien. La primera le dice, no propongas nada. ¿Cómo no, bro? Me preparé 35 años para venir al Congreso y proponer cosas. Dice, no, a la gente no le interesa que propongas particularmente nada, así que olvídate. No pierdas el tiempo, no es relevante para la gente. Olvídate de proponer cualquier cosa. La segunda, le dice, ¿cómo? No expliques nada. ¿Cómo que no explique nada? O sea, por ejemplo, uno de los bloques, dice, del debate, era la inflación, que es muy alta en la Argentina. Y dice, pero pará, ¿qué puedo hacer si no puedo explicar? Dice, no, bueno, pues si vos explicás la inflación, tenés que explicar que la impresión de dinero genera inflación, que si reducimos la inflación tenés que hacer un ajuste, que si hace un ajuste la gente pierde el trabajo, y no queremos que digas esas cosas. O sea, cuando seas gobierno, hacé lo que creas correcto, pero no digas esas cosas en el medio del debate. Yo digo, ¿qué digo? ¿Qué hago? Solo decir que están mintiendo con los números de la inflación, o decir cualquier cosa, hablar de tus hijos. Realmente no importa demasiado lo que tengas para decir. Y escuchamos lo que dice. Yo también quiero hablar de inflación. Da la sensación que Argentina tiene solamente el famoso, ¿viste? La famosa ancha avenida del medio, o angosta, no importa, pero la famosa avenida del medio, el peronista de la zona núcleo, el moderado que viene a calmar. Volvemos. Justamente íbamos a escuchar a Sturzenegger hablando en el debate de A Dos Voces, diciendo esto mismo. Decía, bueno, no me voy a meter con la inflación porque voy a hablar desde una perspectiva personal, el vínculo que vos tenés con tus hijos, el vínculo que yo tengo con mi familia. Realmente es fascinante si pueden buscar el debate de A Dos Voces de Sturzenegger. Y me hace acordar mucho a esta cosa de son todos iguales, son todo lo mismo, son todos chorros. Yo me acuerdo que Alejandro Dolina usaba esto para el caso del Martín Fierro, que decía, pues, es igual al Quijote, en el sentido de que son medio kilo de papel, 1 litro de tinta. Vamos a escuchar a Sturzenegger. Escuchemos a Pero lo voy a Sturzenegger. hacer desde otra óptica. Yo creo que todos los vínculos humanos se basan en la confianza y en la verdad.
el tuyo con tu marido, el tuyo con tus hijos, el de un médico con el paciente, el de un comerciante con su cliente, el mío con mi mujer, el mío con mis hijos. Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación. Aprendió perfecto, aprendió el guión increíblemente y bueno, efectivamente terminan ganando esa elección. A propósito del audio que escuchamos recién, quiero agradecerle excelentemente a el señor Facu, el gran operador que tengo el lujo de tener acá, que además en medio de la operación vino y me solucionó el problema del auricular y empecé a escuchar los audios de manera óptima y perfecta. Pero bueno, volviendo a esto... Yo creo que en su momento se hablaba también de Scioli y de Macri en el 2015 en la elección, que es, decían esto, son iguales, son lo mismo, pero en el detalle se diferencian. En el mínimo detalle es donde radica la gran decisión, que son las cosas que ponemos en los sobres cada vez que jugamos a este jueguito de las elecciones democráticas. Y sobre todo, ahí es donde hay que hacer sentido. Da la sensación que Argentina tiene solamente el famoso, ¿viste? La famosa avenida, ancha avenida del medio, o angosta, no importa, pero la famosa avenida del medio, el peronista de la zona núcleo, el moderado que viene a calmar nuestros caracteres efusivos, pero ya el resto lo probó todo. Y nosotros hace 13 años que estamos estancados, tenemos número de países en guerra o en guerras civiles. Entonces, mientras... todos los que tienen el corazón contento y la panza llena celebran la radicalización, el enfrentamiento entre argentinos, hay un montón de argentinos que hace 13 años la ven pasar. Bueno, interesante y picante las declaraciones de Jodorowsky, hablando justamente de una realidad, de este enfrentamiento. Es entretenido, obviamente a todos nos sirve tener a alguien de oposición, alguien que opine totalmente contrario, enojarnos con eso, tratar de convencerlo o no, o ahora está de moda el no dialogo, no hablo con nadie que sea libertario, no hablo con nadie, lo que sea cuca, o lo que sea. A mí justamente me interesa lo contrario, ver dónde puedo encontrarme con esta persona que detesto o que lo que opina en este sector me parece aberrante. Bueno, por ahí en esa ancha avenida del medio. Y además lo que dice es alarmante. O sea, los números de países en guerra o en guerra civil, vos lo comparás con países en situaciones catastróficas y realmente estamos palmo a palmo, como se decía en un momento, a la inflación de Zimbabue y demás. Hace 13 años que estamos estancados, dice, y hay algo en ese recorte histórico condicionado por el reciente fallecimiento del Papa Francisco, que coincide al mismo tiempo con una mirada sobre la política económica kirchnerista del reconocido forista Carlos Maslatón. El tema es así, desde el año 2003 al 2011, estas tres cosas que yo critico, que son centrales en una política económica liberal, tipo de cambio libre y flotante, no intervención del Estado en la tasa de interés y no endeudamiento, funciona a la perfección. Bueno, en ese punto, equilibrios macroeconómicos, hay que hacer zoom. Hay cierto consenso en lo que es el análisis económico respecto a lo que hay que hacer como país. Recién lo escuchábamos a Maslatón, superliberal, y ahora lo vamos a escuchar a Iván Jodorowsky. Que yo digo, el tema fiscal, el tema de las exportaciones, todo eso te permite tener reservas en el central, eso te permite tener una política ordenada del tipo de cambio, eso te permite tener una política antiinflacionaria. Claro, una cosa es consecuencia de la otra, todo funciona de alguna manera, todo está interconectado, eso es la macroeconomía, el sistema interconectado de las variables que venimos mencionando. La inflación tiene el tema de que afecta generalmente a los sectores más vulnerables. La inflación la pagan los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Porque las personas que tienen menos ingresos no tienen capacidad de ahorro. Consumen muchas veces el 100% de sus ingresos y aún así ni siquiera es suficiente. Cuando el consumo determina tu capacidad económica y tu poder de compra es cada vez menor, empezás a elegir qué consumir y qué no. Pero todo este modelo económico se basa en una escuela que, según Maslatón, se fundó en la última dictadura militar. Yo les quiero recordar, es la cuarta vez que pasa esto en Argentina. Es muy malo, arruina la economía, endeuda y después los privilegiados que hicieron el movimiento se van del país. ¿Pero cómo salís de acá? Con liberalismo. Lo más importante del liberalismo son estas tres cosas: tipo de cambio, tasa, interés y deuda. Cuando Maslatón se refiere a la cuarta vez que sucede esto, habla,
lo que se estuvo comentando en toda la semana, de hecho hay un newsletter de mi gran amigo Diego Lin al respecto de esto, es el carry trade. El mismo modelo implementado en el 78, el 81, dice por Machinea Martínez de Oz, en el 2001 por Cavallo, en el 2018 justamente por Caputo y Sturzenegger. Bueno, la cuestión es esa. Videla y Martínez de Oz, en febrero de 1981, después de 2 años de política de sobrevaluación del peso a costa de pagar el Estado más tasa de interés en pesos, es decir, que el Estado ofrece un incentivo, un rendimiento en pesos, se endeuda salvajemente en el exterior y terminan devaluando 10% de la moneda argentina. Pero voy a hacer un breve paréntesis para explicar lo que es el carry trade, el currency trade, que es simplemente hacer un pasaje de monedas para obtener más rentabilidad. El carry trade lo pueden hacer empresas, lo pueden hacer compañías, pero lo puede hacer cualquier persona que tenga algo de dinero. Vos, para hacer carry trade, lo único que necesitas es tener una moneda. El carry trade solo es ejecutable si tenés plata para poder llevarlo a cabo. Idealmente ahorros. Pero bueno, imaginemos que uno tiene $100, que siempre piensen que $100 podrían ser también $100 millones. Uno podría quedarse con esos $100 debajo de su colchón y tenerlo como resguardo. Pero como en Estados Unidos hay inflación, no la que hay acá, pero hay inflación, vos estarías perdiendo plata. La inflación en Estados Unidos es aproximadamente el 2% anual. Es decir que en un año, si vos con $100 a principio de año comprabas 100 productos, el año siguiente a principio de año te va a alcanzar para 1 o 2 productos menos. En cambio, si vos compras un bono del Tesoro de Estados Unidos, que es un instrumento financiero y que se lo conoce como el activo financiero libre de riesgos o el más seguro del mundo, porque en 300 años de historia Estados Unidos jamás incumplió el pago de un bono, el rendimiento de ese instrumento es del 4%. O sea, en vez del 2.50 que se devalúa la moneda, tenés el 4%. Estás apenas cubriendo tus pérdidas y generando una mínima ganancia. La cuestión es que la tasa de interés, lo que te paga el Estado, en Argentina es mucho más alta que en Estados Unidos, porque también es mucho más probable que nuestro país pueda incumplir alguno de sus compromisos. Entonces, para que igual vengan y nos pongan guita acá, nosotros tenemos que prometerle más rendimiento. Y esto te permite un juego. Si la tasa en Estados Unidos es del 4%, en Argentina es del 27%, tenés $100, lo cambiás por 100.000 pesos, en un año, en dólares, vos tendrías $104, y en un año, en pesos, vos tendrías 127.000 pesos. El truco, el carry trade, se hace justamente en la conversión. Si yo después de haber ganado esos 27.000 pesos, además de los 100.000 que ya tenía, los convierto todo nuevamente a dólares, en un año voy a tener $127, que es muchísimo más que los 104 que hubiera ganado del bono del Tesoro de Estados Unidos. Ganás la tasa de interés de un país en vías de desarrollo con la moneda de un país tremendamente desarrollado. Ahora, el gran peligro es la devaluación. Es que cuando quieras convertir esos 127.000 pesos a dólares, en vez de 1.000 a 1, valga 3.000. Entonces, en vez de $127, vos tendrías solo 42, generando una pérdida inmensa, casi del 50% de tu capital. Y, de nuevo, recordemos que lo que yo hago con $100, una empresa, una compañía, lo puede hacer con 100.000 si se quiere. El fundamento del plan económico de Caputo y de Milei, 100% antiliberal, dice Maslatón, es tomar deuda pública al infinito para que de esa manera se pueda subsidiar el tipo de cambio, quiere decir el valor del dólar y del peso, a fin de que solamente se gane con esta bicicleta financiera, este carry trade, y se funda el país. Lo explica de manera complicada. La escuela Martínez de Oz. Y bueno, también en una entrevista le preguntan a Maslatón si no cree que... como que hay versiones que Caputo no es un estafador, sino una persona que va a quedar en los libros de historia. Escuchemos esta simpática conversación. Hay muchos, sin embargo, que dicen que Caputo ya va a quedar como en los libros de estudio por haber logrado la estabilización en la Argentina. Vas a ver que no. Faltan unos cuantos meses. Además, ¿qué estabilización? Estabilización es la de 1991. Esa es estabilización, la del 90, 91, 92. La inflación a cero. ¿No te hace acordar nada al proceso del gobierno de Menem No, nada que ver, es el opuesto. Claro, porque hubo también un momento en nuestra Argentina donde no teníamos inflación, que veníamos de una
hiperinflación. A mí me cuentan mis padres que iban corriendo al supermercado apenas cobraron un peso para comprarse lo que sea, porque la plata se te derretía en la mano. Y después, durante 9, 10 años, 11, hubo estabilidad cambiaria. ¿A costa de qué? A costa de una tremenda desigualdad social, que termina de hecho un estallido social, una pobreza disparadísima, un desempleo galopante, unas condiciones tremendas que hicieron insostenible esta cuestión. Pero ahora que volvemos a esto, que se está revalorizando la moneda, cuando nosotros, todo el mundo imaginaba que un tipo que dice voy a destruir el Banco Central de la República Argentina, el peso vale mierda, nuestra moneda no vale nada, y llega al poder y lo que hace es apreciar la moneda, es valorizarla, realmente sorprende. Milei sale diciendo que va a ir cada vez más para abajo, más para abajo, más para abajo. Entonces le repreguntan a Maslatón, che, esto no es como lo de Menem, o sea, no es la política económica del menemismo. No es la de Menem, no es la de Menem y Cavallo, es la de Martínez de Oz, que se hizo después en el último año de Alfonsín, se hizo con Macri, ahora con Milei ya 2 veces, porque hizo un plan, fracasó y ahora dice redoblo el esfuerzo y vuelvo a lo mismo. Tipo de cambio, tasa de interés y deuda, dice Maslatón. La tasa de interés dice que es una intervención que falsifica el tipo de cambio. O sea, como decía Ribord, algo, si se quiere, bastante cuca. Porque es una intervención directa en el mercado que te falsifica el tipo de cambio. Por eso el tipo de cambio está tan bajo, porque el gobierno... ¿Cuál debería ser hoy el tipo de cambio? Libre. ¿Y en cuánto estaría? Mucho más arriba que esto. No, está bien, pero y además dice, mira, ahora tengo el Fondo Monetario, tengo esta plata, yo te intervengo. O sea, se endeudan para intervenir en el mercado. Bueno, lo mismo, pero al revés, digamos. Tienen la plata, se endeudan para intervenir en el mercado. Y recordemos lo que decía el zar de las finanzas en nuestros primeros audios. Estos muchachos trajeron la plata para no usarla. ¿Ven la diferencia que hay? Los enfoques tan dispares sobre la misma cuestión. ¿Es una gran noticia o es una pésima noticia? El zar dijo, nos cagaron, nos la metieron, nos estábamos todos puteando y de pronto nos la mandaron a guardar, tenían un as bajo la manga, o sea, no hay nada que hacer, hicieron lo que había que hacer. Y encima lo hicieron antes de las elecciones, dijo el zar. O sea, tenían todos los incentivos para patearla. Y alguien te va a decir, no, bueno, iban a llegar, tuvieron que hacer... No tenían que hacer un carajo. Podrían haber hecho cualquier cosa para llegar mucho más tranquilo a las elecciones. Y tomaron una medida muy impopular que realmente tuvo un escaso impacto. Yo, por lo que puedo percibir de mi burbuja, la gente que le odiaba al gobierno siguió odiando al gobierno. La gente que quería al gobierno siguió queriendo al gobierno. Realmente no hay una reacción acerca de las medidas. Pero bueno, podemos ver que sobre la misma situación hay miradas totalmente opuestos. Y bueno, justamente hablamos antes del carry trade. Le preguntan a Maslatón cuáles son los riesgos de esta política. O sea, ¿por qué puede ser problemático? ¿Por qué dice que se van a enriquecer unos pocos y que van a fundir el país? ¿Qué peligro le ves al carry trade, Carlos? No, en un día no aguanta más. La consecuencia de esto es que el país es carísimo, que no puede funcionar y además el Estado se endeuda. Claro, es vaticina un futuro oscuro. Nada, que vale decir, yo creo lo mismo, yo creo que esto no va a funcionar, pero le voy a dejar mi reflexión final para dentro de algunos segundos, porque quiero compartirles, o sea, yo empecé con la reflexión final de El Zar de la Finanza. Si ustedes entran a su podcast de Financiero, Monetario e Irreverente, pueden escuchar 1 hora y media de explicaciones técnicas. Realmente baja muy bien a tierra conceptos que son complicados o que incluso algunos se esfuerzan por decirlo de manera difícil. No es tan sencillo entender qué es una tasa real positiva o una tasa real negativa, o es fácil perderse ante el primer término que uno desconoce. Mientras
más foco se haga y mientras más se simplifique, más sencillo es que se pueda bajar a tierra. Pero a mí, como siempre, lo que me interesa es la comunicación, lo que se dice, cómo se dice lo que se dice. Y hay cierta preocupación con la época de la posverdad y de las cuestiones de lo que pasa y lo que no se pasa. Así que incluso las decisiones ni siquiera son tan importantes. La gente no le importa si es verdad lo que escucha o no. Los dejo con lo que dice justamente Jodorowsky porque me hace ruido la reflexión final. No se puede adaptar todo el tiempo la realidad a tus deseos, que es justamente de la manera que empezamos. Hoy es indiscutible que el resultado de la flexibilización del cepo es un éxito. Ya no te diría solo para el gobierno, sino que si vos sentás acá algún economista de Cristina te tiene que decir, y la verdad que nos equivocamos, fue un éxito. Porque si vos creías que se iba a ir al demonio y iba a tocar 1400, si está más cerca de 1000, no se puede adaptar todo el tiempo la realidad a tus deseos. En algún momento un perro arriba de un balcón es un perro arriba de un balcón, no es otra cosa. No se puede adaptar siempre la realidad a tus deseos. Hay gente que antepone sus deseos a la realidad, decía el neozar de las finanzas al principio de este programa. Evidentemente es un problema para la discusión pública, es un problema cultural. Yo creo que esto no va a salir bien. Yo no tengo esa ilusión. Y ojalá me sorprendan, ojalá me equivoque. Ojalá tenga que decir, al final la ultraderecha fascista tenía razón. Odiarán a casi todas las minorías, se cagarán en todos los derechos conquistados, atropellarán a quien se cruce con tal de mantener su discurso, pero terminaron con la pobreza, con el hambre y con la indigencia. Ojalá sea quien pueda solucionar algo tan básico como que todos tengan unas mínimas condiciones de supervivencia. Yo me acuerdo lo que charlaba con Dieguito cuando éramos chicos y quería discutir con él, con el gran analista Diego Lin, que él me comentaba, antes de decir izquierda o derecha, todos tienen que tener la panza llena. No se puede discutir ideologías con hambre. Y hoy coincido, primero solucionemos eso de la manera que sea. Lo que podría postear en Twitter con una frase simple, abstracta y potente. ¡Que alguien haga algo, viejo! ¿Cómo contar cosas? Un programa que se focaliza en los formatos, en los modos y en las maneras de contar. Hoy, ¿cómo contar la política económica? Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos.
mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos. Los métodos tijereros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo hacer que te llegue eso que te llega. Cómo dejar un mensaje. Cómo capturar una atención. Cómo lograr no solo transmitir el saber, sino el entender. Cómo contar cosas. Los jueves a las 16 por Radio Éter. Bueno, un gran saludo a mis oyentes en vivo, a la persona que está con Facu en la cabina de operación, no sé su nombre, Paula. El programa de Claro, mañana es viernes, que viene a continuación, totalmente, programa histórico de acá de la emisora, y también al maestro de limpieza de acá de la institución, que también me tira la mejor desde afuera. Es un gran placer recibir buena onda siempre, me causa mucha buena energía, incluso en la calle cuando me cruzo miradas con cualquier persona, con un flete, con una empleada de comercio, con un vecino que no conozco, pero nos miramos, nos sonreímos y digo, vamos amigo, buena onda, todo bien. Bueno, nada, un placer, y también destacar el laburo de, bueno, ya de este muchacho, pero de todas las personas que laburan en la limpieza de Éter, que está impecable, siempre. O sea, cada vez que vinimos, yo hace 3 años que hago programas acá, y además estuve 3 años estudiando locución en su momento, y la institución es realmente un lujo en todos los aspectos, en los técnicos, pero también en esto, en el orden, en la limpieza. Es realmente un lujo estar acá en esta emisora. Vamos a despedir el programa del día de la fecha. Estamos en Instagram en Cómo Contar Cosas y en Radio Éter, haciendo este programa que se focaliza en los modos, en las formas, en los formatos, en las maneras de contar. Hoy, política económica en Cómo Contar Cosas. El jueves que viene no tenemos programa, el jueves que viene es feriado, tampoco tuvimos el programa el jueves pasado, pero vamos a reencontrarnos con otro especial dentro de 15 días acá, en Radio Éter, de 16 a 17.